Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo anda esa queridísima audiencia? Estamos muy felices, bienvenidos de poder estar nuevamente acá después de este receso que hicimos por las vacaciones de invierno. Así que espero que hayan disfrutado, espero que hayan estado muy bien. Les comentamos que vinimos con muchas cosas pensadas para esta segunda etapa del año, con mucha gente nueva que se ha incorporado y bueno, esto cabe aclarar, una invitación para todos los que se quieran sumar a Detrás del Humo también. Estamos recibiendo nuevos voluntarios. Así que nada, está el equipo expandiéndose muchísimo. Otra cosa que Detrás del Humo tuvo una participación en el precongreso mundial de derechos de niños y adolescentes, que el congreso se va a hacer el año que viene en Portugal. Este año se hizo el precongreso en Córdoba, fue sede. Así que nada, tuvimos una participación muy importante ahí, visibilizando también lo que es nuestro proyecto de streaming, hablando un poco de los núcleos familiares y bueno, entre otras cosas, así que estamos muy contentos por eso también. Hoy venimos con bullying y ciberbullying, así que bueno, nada, mis compañeras acá, hoy somos 3 conductores y tenemos 2 invitadas muy especiales que ya las vamos a presentar. Bueno, yo soy Agos, muy contenta de vuelta de estar acá, por supuesto, como dijo mi compañero, el tema de hoy, bullying y ciberbullying, así que bueno, voy a presentar también a nuestra tercera conductora que nos va a acompañar el día de hoy. Hola, soy Cata. Bueno, esta es la primera vez que estoy de este lado. Tengo 19 años, estudio la licenciatura en Criminología y Seguridad y estoy muy contenta de este tema, la verdad, porque es un tema que hace mucho quiero tratar, es un tema que involucra mucho para mí, así que muchísimas gracias también por dejarme estar de este lado. Yo normalmente estoy en producción, así que también estoy en el armado del guión, así que nada, los invito a ser parte de producción para quien esté interesado. Eso, más que invitadas, ahí es el parte de todo el equipo que se va expandiendo cada vez más y bueno, la verdad que muy, muy felices. Voy a dejar una pregunta para ir a los bifes, para que la respondan del otro lado en redes y mientras tanto después vamos a presentar a las invitadas de lujo que tenemos el día de hoy. La pregunta es la siguiente: ¿cómo está afectando esto en la sociedad y cómo sienten que cambió la dinámica y el bullying en sí? Bien, y seguimos, me colgaba. Nada, eso para que respondan en el chat de YouTube. Y bueno, nada. Y también vamos a pasar a presentar a nuestras 2 invitadas muy especiales. Por un lado tenemos a Flavia Fernández, que ella es abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es mediadora, especialista en derechos de la niñez y adolescencia, diplomada en derechos de niños y cultura digital, integrante del equipo de protección digital de la Defensoría de Derechos de Niñas y Adolescentes desde el año 2018. Por el otro lado tenemos a Romina Tarifa, licenciada en Psicopedagogía, doctorada en Ciencias Sociales, diplomada en Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, integrante del equipo de profesionales del Programa de Protección Digital de la Defensoría de los Derechos de Niñas y Adolescentes. Así que un gusto tenerlas acá, si quieren decir algo más, si quieren presentar, aportar algún comentario más, dato. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Nos parece hermoso contar con este espacio, que se hablen de estos temas, que exista este canal por el cual podemos participar y charlar entre todos sobre esta temática puntual que hoy nos convoca. Y con Romy trabajamos hace tiempo en estos temas, trabajamos en realidad en un equipo grande que tiene varios profesionales y enfoca todas las temáticas que les pasan a niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. No solamente sobre bullying, ciberbullying, sino todo lo que ocurre con chicos y chicas en ese espacio. Y tenemos mucha experiencia dando talleres directamente con niños, niñas, con adolescentes, también con adultos, con padres, madres, en escuelas también con profesores. Así que bueno, abarcamos todo lo que podemos desde la Defensoría en ese tema, en esa temática. Muchas gracias. Romy. Sí, no, bueno, agradecerle este espacio, la invitación y sobre todo prestarle atención, ¿no? De que ustedes, adolescentes y jóvenes, pongan como agenda pública el bullying y el ciberbullying como una forma de relaciones de violencia, ¿no? que hoy protagonizan chicos y chicas, niñas, niños y adolescentes. Así que bueno, a escucharnos y a compartir. Muchas gracias. La verdad que interesante lo que plantean. Vicente, ¿querés arrancar con la pregunta? Sí, bueno, la verdad que los tópicos ya están publicados, así que ya sabemos que vamos a hablar de esto. Pero bueno, la básica pregunta que nos va a guiar a poder ir desentrañando este tema tan importante, como decimos que también es un tema delicado de poder hablar, y a veces es como poner el reflector en cosas que son difíciles. Y bueno, cómo se ve el bullying y el ciberbullying hoy en día,
digamos, cómo afecta, qué es, o sea, a partir de ir desentrañando este concepto, ¿no? De qué estamos hablando para la gente que está del otro lado y no sabe tal vez qué es el bullying. O que tal vez lo sufren y dicen qué es lo que me pasa en realidad o qué es lo que estoy sufriendo. Entonces, bueno, ahí si nos pueden también esclarecer. Bien, yo creo que primero está bueno aclarar cómo eso, qué es, Claro. de qué hablamos cuando hablamos de bullying, porque no cualquier tipo de agresión o cualquier tipo de violencia es bullying, sino que tiene ciertas características particulares para que podamos hablar de eso. Y una de las principales características es que es sistemático, o sea, es un hostigamiento que va a ejercer algún chico o chica contra otro chico o chica o un grupo que se da a lo largo del tiempo. Es decir, es una agresión hoy, otra mañana, otra pasado, el mes que viene y así se prolonga en el tiempo. No es que hoy me dijeron algo que no me gustó, que me causó daño y ya estoy sufriendo bullying. No, tiene que ser eso, prolongado en el tiempo, sistemático, continuo. También tiene que haber asimetría de poder, ¿no? Quien hace ese acto de bullying tiene que sentirse que está en una situación de superioridad respecto de quien acosa. También quienes hacen bullying por lo general no tienen en cuenta, no hay empatía, digamos, no se están fijando, no toman en cuenta cómo se está sintiendo el otro. Eso también es una característica. Y hay intencionalidad, o sea, querer causar daño, querer hacerle daño al otro. Cuando sean todos estos como ítems, estos requisitos, ahí podemos decir que estamos hablando de bullying. Si no, puede ser otro tipo de agresión, de violencia, pero no es específicamente bullying. Y ciberbullying es cuando ya se hace a través de los medios digitales, lo cual como podríamos decir que amplifica un poco más la posibilidad de ejercerlo, ¿no? Yo creo que Internet trae esa consecuencia de que se puede ejercer ahora a través de más formas. Sí, eso, que la era digital nos trajo como estas herramientas también de que para poder utilizar y poder comunicarnos y transmitir cosas, bueno, se tornó una vía también para estas cosas malas, para este bullying que, bueno, que es ciberbullying, nueva figura creada, bueno, que como digo, nueva figura creada porque antes no estaba. Es algo que, o es más, antes no se hablaba del bullying ni siquiera. Yo sé que en la época de mis papás, bueno, lo estuve hablando antes del programa, por ejemplo, que me decía, no se hablaba cuando yo era chico. Pasaba. Me dice, pasaba que a veces era un grupo contra uno, o que era uno que en esta situación de superioridad que decís vos, Fla, pero bueno, no, como que no se visibilizaba y no estaba presente. Entonces ahora creada la figura es como que nos da esas herramientas para poder hablarlo. Que también justo en el anterior programa había hablado de esto, ¿no? La influencia de las redes sociales y cómo la tecnología, esta cuestión de transformación, de innovación, cómo también se traslada, ¿no? a eso, ¿no? Y también, como decía Vicen, que tal vez antes no tenía como un nombre, también es importante ponerle como un nombre a las cosas, de saber lo que es, también creo que es muy, muy importante también para poder, bueno, ver cómo actuar, ¿no? Que también ahora vamos a ahondar un poco más sobre eso. Yo quería, bueno, ver si Romy nos quería también responder la pregunta de su perspectiva, de su rol. Sí, planteaste algo muy interesante de ponerle nombre a las cosas, a los hechos, a las personas, porque si no lo mencionamos, si no le damos el poder de la palabra, actuamos como si no existiera, como si no pasara. Y sí pasa, y como él decía, estas relaciones de violencia entre chicos y chicas siempre estuvieron, pero antes no se visibilizaban, no se estudiaban, y los adultos lo entendían como que era un asunto de chicos que lo resolvían entre ellos. Hoy lo ponemos sobre la mesa como parte de la agenda pública para pensar el bienestar y los derechos de niñas, niños y adolescentes, y agregando un poco a la definición que comentaba Flavia de pensar qué es el bullying y qué es el ciberbullying, tenemos que comprender que los protagonistas son chicos, niñas, niños y adolescentes hasta 18 años de edad, que se van a comunicar, que se van a relacionar en forma personal, presencial, en forma digital, y que así como hay una víctima que va a sufrir esa violencia, va a haber un victimario que va a ejercer esa violencia, y también hay un tercer actor que es muy protagonista, que son el grupo del público de aliados que van a estar ahí como presenciando, en algún lado siendo cómplices y en otro desde una postura del silencio, ¿no? Pero son un protagonista importante en esta relación de violencia.
Que también se lo reduce mucho al colegio tal vez, y se puede dar, por ejemplo, en clubes sociales o en cualquier entorno en donde haya, bueno, justamente estos participantes, que también es muy importante también el rango de edad, ¿no? También para llamarle por su nombre propiamente dicho. La verdad que, bueno, es muy, muy importante, la verdad. Sí, y eso, yo no entiendo, ¿es hasta los 18 años? O sea, ¿y qué pasa con una violencia entonces sistematizada de una persona que se cree superior, que cree que tiene este poderío, que es, bueno, el del curso, ya ponen en la facultad, en el club, persona de 18 años, 19, 20, joven, que sigue siendo bullying o ya es una violencia? ¿Cómo se lo toma? Sí, la relación es una relación de violencia, pero ¿por qué marcamos la cuestión de hasta 18 años de edad para pensar el bullying o el ciberbullying? Porque el abordaje social, el abordaje legal es muy diferente. Porque cuando ya cumplís 18 años de edad, ya hay otras consecuencias y otra que Flavia en su carácter, su posición de abogada puede abordarlo mejor, pero por eso, cuando hablamos de bullying y ciberbullying, pensamos en chicos, en chicas que pueden estar o deberían estar escolarizados o no, y están en los clubes, en los barrios, pero esa cuestión. Y vos, Flavia, de tu lado de abogada, para también que le respondas esta pregunta, ¿hay alguna, por ejemplo, reglamentación o ley que ampare o, no sé, castigo de algún tipo de solución o demás al tema del bullying, en este caso? Bien, primero quería hablar sobre esto del tema de las edades. Una de las características también que tiene el bullying es que se da entre pares. O sea, va a ser entre niños, niñas o entre adolescentes, y también podría suceder entre mayores de edad, podríamos decirlo así. Pero, como dice Romy, para enfocar y tratar de solamente tratar esta problemática como algo que compete a niños, niñas y adolescentes, bueno, se regula así, se habla como de hasta los 18 años. Nuestro Código Civil y Comercial distingue entre niños, niñas y adolescentes, como que hace esa separación. Entonces, desde los 0 hasta los 12 años hablamos de niños y niñas, y a partir de los 13 hasta los 18 estamos hablando de adolescentes. Esa es como esa distinción que hace el código, pero siempre igualmente hay que tener en cuenta que cada uno de esos seres humanos son particulares y tienen un grado de madurez distinto, ¿no? El código hace ese corte ahí, bueno, a los 13 años, pero siempre depende de cada chico o chica, de su grado de madurez, de su autonomía progresiva. Ese es el término que usa el código. Y respecto a la regulación, tenemos la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que ya tiene como más de 30 años, que habla de estos derechos a la no violencia, derecho a la privacidad, a la intimidad. Hay un montón de derechos que están vinculados con el bullying y el ciberbullying. Y después, a nivel nacional, tenemos la Ley 26061, que es una ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Todas esas normas hablan de derechos a grandes rasgos y son los que deberían incluirse cuando hablamos de estos temas de bullying, porque son los que reconocen esos derechos que se deberían proteger. Claro, y en el caso de las instituciones y demás, bueno, ver ahí cómo se podría intervenir en esa situación, bueno, con las cuestiones pertinentes y demás, ¿no? Ahí, claro, que sí. interesan también eso. La idea casi siempre es tratar de prevenir estas situaciones, de tomarlas y de prevenirlas, no de castigar. Digamos, no castigar, sino tratar de evitar o de enfocarnos en el daño y tratar de solucionar. Por eso no hay una ley que castigue, porque creo que la forma de abordarlo y que sea positiva tiene que ser a través de reparar ese daño, claro, no de castigar. También con esto que vos decías de la empatía, ¿no? Saber que el otro lado, también el victimario, por las cuestiones que les pasa y demás, también como puertas adentro en su vida, que es lo que refleja para tener esa cuestión de poder, ¿no? Hacia la otra persona. Entonces también es interesante poder como poner la empatía también desde un otro lado y bueno, que venga un interventor, en caso de institución o un tercero, como nombraba Romy, bueno, sí, para poder intervenir en esa situación. A mí me llamó mucho la atención esto que decían sobre la madurez. Hoy en día, por ejemplo, entre los chicos, entre los adolescentes, es como que ya esa división de edad no se siente tanto, ¿no? Hoy en día un chico de 12 años no se siente tan niño como antes por esto de que está dominado por cómo tiene que actuar un niño de 12 años, que normalmente es una imagen que ve en redes sociales o algo que vio en la calle que quiere ser y por ahí no es acorde a su edad. Entonces, hoy en día también los ataques dentro del propio bullying van mucho de la mano con eso y es como
choquea mucho porque he escuchado chicas de 12 años que criticaban a otras, por ejemplo, por cómo se veía, porque era más gordo, porque no tenía tanto gusto. Y vos decís, tenés 12 años, estás en desarrollo. Entonces, es muy loco cómo hoy en día incluso ni siquiera podemos determinar ni dentro de lo digital, muchísimo menos en lo presencial, ese corte en las edades, como para decir, bueno, de tanta edad a esta edad sos niño, de tal edad a tal edad sos un adolescente, porque como que hoy en día ese corte, al menos yo, siento que no existe, como que no está, como que hay una brecha muy chiquita para poder notarlo. En mi caso, en los colegios, cuando yo estaba todavía en el secundario, no se veían esas cosas y eran chicos más grandes opinando de cómo se veían los chicos más chicos. Y esto que decían, por ejemplo, las edades, que normalmente el bullying se estudia de entre pares. Por ahí las situaciones que son abordadas también por los docentes, y esto también es una pregunta. Por ahí hay docentes mismos que generan ese espacio seguro para que el bullying pueda ser, no para que pueda seguir, pero tampoco intervienen como para que se frene, como por ejemplo, no participo porque no opino, no me meto, porque al fin y al cabo son chicos, y más en los cursos más grandes, en 6º año, 5º año. ¿Cómo lo ven ustedes, por ejemplo, esos temas? Sí, hay varias cuestiones para poder pensar cuando hablamos del abordaje de una situación de bullying o de ciberbullying, en relación a cómo deberían manejarse las instituciones, porque generalmente pensamos en la escuela, pensamos en el rol de los docentes, cómo van a actuar, y en realidad también tenemos que pensar en que esa relación de violencia no es exclusiva ni se generó en la escuela. No es que salen de la escuela y hay paz y no hay violencia y el respeto entre todos y la tolerancia a la persona que piensa diferente, que viste diferente, que tiene un cuerpo diferente, está todo bien. Sabemos que no es así. Entonces pensemos que si hablamos de bullying y ciberbullying es porque vivimos en una sociedad, en una cultura donde pareciera que está todo permitido, que pareciera que discriminar a un otro o marcarle una diferencia en forma negativa, despectiva, está bien, como ella decía, y ella trae también otro tema que es otra problemática que se puede trabajar en otro momento, en cómo estamos apurando a crecer a las niñas y a los niños, sobre todo a las niñas, cómo está de moda y pareciera que todos las motivamos a que quieran ser adolescentes y jóvenes, a ser mujeres o a ser hombres, y estamos descuidando mucho cómo vivir y cuidar la infancia, la niñez, desde otros aspectos, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta de pensar en este abordaje, hace rato Flavia decía algo muy importante de nosotros necesitamos que esa víctima y ese agresor y estos espectadores, hoy esa víctima deje de sentirse y deje de ser violentado y que esa persona que está ejerciendo violencia pueda cambiar y a corto y a mediano plazo no siga ejerciendo esa violencia. Por eso la importancia de no etiquetarlo, de no sentenciarlo a que si vos sos víctima, siempre vas a ser víctima o vos el agresor victimario. No, necesitamos los adultos intervenir desde padres, docentes y otras autoridades para acompañarlo, porque ¿cuál es el desafío? Al decir que son chicos, tenemos la gran esperanza y la certeza de que pueden y van a cambiar, pueden mejorar sus conductas y todos podemos contribuir a vivir en donde no haya violencia, ¿no? Bueno, ahí Romy nos dijo muchísimas cosas muy interesantes, o sea, yo creo que lo primero y lo más importante es analizar esto que tenemos, que hay dos sujetos. O sea, ya sea si es un grupo o si es, tenemos victimarios y víctima. O sea, ya además de no etiquetarlos para que no sea prolongado y para que justamente tampoco sos una víctima y tu autoestima baje tanto que te creas también todas esas cualidades negativas sobre tu persona. Entonces, pero bueno, entender que hay dos sujetos, que hay también un trasfondo sobre el victimario, sobre el agresor, digamos, y ver, de analizar esa parte. No solamente ir hacia la víctima y hacer una contención psicológica, sino también ver el trasfondo. Capaz tuvo muchas causales, digamos, familia ausente, o también a veces el propio agresor discrimina al sentirse vulnerado en muchas situaciones, y es su manera de, no justifico, pero digo, es como también al analizarlo para que termine y para poder buscar una contención, hay que intentar también desde los dos polos como
calmar las aguas, digamos, en este sentido, porque justamente es un proceso que pasa dentro de las aulas, que pasa dentro del colegio, de los clubes, y bueno, y hay siempre un adulto presente, entonces este tercero que supervisa. Sí, y hoy en día no solamente pasa adentro de las aulas, sino bueno, esto con el ciberbullying, esa sociedad que está existiendo aparte, ¿no? Que a la vez convive con nosotros día a día. O sea, yo en mi caso personal, en 2023, cuando me pasaba mi situación con el bullying, era llegar a mi casa y todavía esa situación, esa rosca seguía en mi casa, porque había una pantalla que me conectaba, había un medio digital y todos me decían, los profes, mis papás, me decían a veces, bueno, desinstalate las redes, pero la solución es que yo me aislé, esa es la solución, y era como que yo entraba en ese cuestionamiento, porque no quiero recibir todos esos comentarios, pero tampoco tengo ganas de desinstalarme en mi red social, nada. Y cuando a mí me pasa eso en el primario, que por ahí me molestaba uno que otro compañero, yo llegaba a mi casa y después hacía la mía, jugaba con mis juguetes, iba a música, iba a vóley, y era feliz, estaba en mi mundo. Y no estaba esa continuidad desde mi casa, no seguía conectada a ese mundo de violencia que hoy en día la digitalización te permite eso, creo yo. Y sí, te terminó perturbando también tu espacio, como tu vía de escape de ese lugar tóxico en el que estabas, en la institución o donde sea que te hacían bullying, para encerrarte. Y antes era un momento de entretenimiento y bueno, con el ciberbullying es como que la agresión va más allá y va más rápido de la solución a todos los problemas. Es como que siempre hay una nueva vía o una nueva forma de discriminación, una nueva cualidad que encontramos para ir más allá y la solución siempre, la contención a la víctima viene siendo la misma. Es como que también es como buscar los recursos y la gente que no tiene los recursos para ir al psicólogo o en las familias que tal vez no se puede hablar y demás. A mí me parece muy interesante esto de las redes y también cómo a veces a través del humor, que también tal vez lo que pasaba en las generaciones anteriores, antecesoras de esto de, bueno, no, pero es un chiste. También como con el humor negro, o en lo particular yo lo veo así, hay como un trasfondo bastante oscuro, ¿no? Desde las infancias o también de la cuestión de las redes. Decir, bueno, y grabar a la nena haciendo un TikTok y que se ponga esto que está de moda, además, cómo se hiper frivolizan también las infancias, las adolescencias, la hiperexposición, el subir todo, el hacer un sticker WhatsApp con la cara de un compañero que no sabe si en el consentimiento del otro lado o si no le genera una inseguridad o le toca algún punto como débil, ¿no? A mí, quería ir en los comentarios ahora, también con esto de la contención, ¿no? Y los roles que cumplen las instituciones y los padres, que también es lo que trae Cata, que dice Santiago Lucati, cómo pueden hacer los padres o instituciones para darse cuenta de qué pasa y cómo actuar sin perjudicar o agravar la situación. Sí, Flavia, ¿nos querés comentar también un poco qué opinas de eso y demás? Un boom de... Es un montón. Fue un montón. Para todos lados. Es que es un tema muy amplio, Sí, tenemos muy muchas amplio. cosas, pero... Sí, tiene muchas aristas. Pero seguramente Romy va a traer desde su área muchas soluciones más prácticas, pero a mí se me ocurren desde la mediación. Hemos pensado cómo abordarlo, ¿no? Yo también soy mediadora y hay muchas herramientas que tiene la mediación que están muy buenas para resolver pacíficamente los conflictos. Y una de estas es las prácticas restaurativas, se llaman así, prácticas restaurativas, y que se diferencian de como las prácticas tradicionales o la justicia tradicional. La justicia tradicional, cuando ve un conflicto, solamente se hace 3 preguntas. ¿Qué ley se transgredió? Que en este caso sería como el no dañar al otro. ¿Quién lo hizo y qué castigo se merece? Y ahí se acaba. Eso así actúa como la justicia tradicional. Y estas prácticas restaurativas dicen, bueno, no sirve solamente buscar quién fue y cómo lo castigamos, sino que hay que buscar cuál fue el daño, cómo lo reparamos y cómo hacemos que todos los que participaron en ese daño participen también en la resolución del daño y cómo hacemos para evitar que vuelva a suceder. Así, ese enfoque tienen las prácticas restaurativas. Y dentro de esas prácticas hay como muchas dinámicas que se pueden aplicar. Una se llaman los círculos de paz. Que dicen que el propio grupo que tiene un conflicto también tiene la sabiduría colectiva para poder resolver su conflicto. Y eso me parece re interesante en estos casos de bullying porque es el mismo grupo el que sostiene el bullying.
O sea, es el grupo el que sostiene como al líder o a los líderes y los que hacen que siga sucediendo eso. Entonces, si el mismo grupo puede sentarse mediante alguna de estas dinámicas como el círculo de paz y hablar de lo que está pasando y mirarse a la cara y proponer soluciones, me parece que está muy bueno poder hacerlo, ¿no? En cualquier institución, y no que baje desde arriba la línea de, bueno, vamos a castigar a tal y vos vas a hacer esto y vos aquello. No, sino que el mismo grupo tome conciencia de lo que está pasando y busque soluciones entre sí. Y tiene como una parte de dignidad también del equipo, del grupo. Y es importante que participen para que se sientan parte de la solución. Y al sentirse parte de la solución y trabajar en conjunto, seguramente el problema se resuelve más fácil que si baja línea de arriba. Sí, Qué interesante esto de las prácticas restaurativas que dijiste, que también me quedé con lo que decía Romy, de que no siempre vas a ser víctima o victimario, y que también, bueno, de pensar esto, ¿no? En la empatía, y de que con estos círculos de paz y todas estas cuestiones, digo, desde el lado legal, y también Romero nos va a comentar desde el lado de la psicopedagogía y demás, cómo se puede también abordar, para el fin y al cabo eso, ¿no? Poder restaurar y en un punto poder como, no sé si regenerar, pero generar un ambiente sano, ¿no? En ese grupo, en esa comunidad en la que esté pasando eso, ¿no? De todas las partes. Me parece que es como muy interesante esto. Importante también para recalcar que del otro lado nadie está solo, ni el victimario ni la víctima, ¿no? Y que no es como, bueno, ya está, fui esto, no tengo un cambio, ¿no? La posibilidad de poder como sanar eso, ¿no? Y de mejorar también como persona y en sociedad. Sí, yo lo que me pasa con Flavia, por ejemplo, capaz igual yo que ahora tengo 20 años, cuando iba al primario, que tenía 8 años en tercer grado, por ejemplo, fue hace bastante, la solución era una profesora. Entonces, digo, estas prácticas, ese mediador docente, también tiene que estar un poco capacitado en estas nuevas formas. Entonces hay que también arrancar un poco desde ese abordaje. ¿Cómo capacitamos a nuestros adultos para que nos ayuden, para que los ayuden a los niños y adolescentes? Y bueno, como método anecdótico que no se repita, que no se use, pero me pasó que una docente nuestra, bueno, había unas compañeras que le hacían bullying, le hacían discriminación, más que bullying, a una compañera, y esta era siempre excluida por una condición física en la piel. Entonces la solución fue que caminen de la mano 2 vueltas al patio. Y para todos fue como, sí, se hizo justicia, porque era como la venganza a esa persona que le hacía la discriminación, y era como que sí queríamos ver cómo pasaba vergüenza haciendo eso, pero también es exponer a nuestra víctima, a la víctima, ¿no? Exponer a la víctima a esa solución, que bueno, que por eso digo, cuando yo iba a la primaria, que tampoco fue hace añares, pero esas nuevas formas y esas nuevas vías de que nuestros adultos, que los docentes sean mediadores que bueno, que estén capacitados en las soluciones, y bueno, ver también de no terminar agravando la situación. Yo tengo un recuerdo fijo, que es algo que a mí creo que fue una de las cosas que más marcadas me quedó, de que toda mi instancia empezó en un consejo de aula, que son instancias dadas en el colegio para resolver problemas que pueden estar afectando a nivel académico un curso entero. Ahí empezó como todo, y en esa instancia había 2 profesores, el preceptor y un profesor. No habían intervenido en todo lo que se estaba diciendo sobre mi persona y sobre mi pareja, que estaba en el mismo curso. Y nada, salimos del aula y yo hablé con ese profesor y le dije, ¿por qué no hizo nada? Y me dice, no, porque te estás defendiendo muy bien y tenés una coraza, sos muy fuerte. Le digo, pero me duele, me afecta. Yo me tengo que defender de alguna forma. Le dije, pero terminé llorando y gritando porque me sentía mal. O sea, no, por más que yo sea fuerte o que tenga carácter o que quiera responder, esa cuestión no quiere decir que esté bien ni que no les tenés que mostrar la autoridad de frenar esa situación, que es una cuestión que yo siempre remarco. Si no se frena desde que se está empezando a notar estas situaciones, como por ejemplo, empieza con un comentario o sigue con, le hacen un sticker a un compañero, ya después no tenés esa posibilidad de frenarlo, porque no es un hecho que pasa una sola vez y queda en el aula hoy en día. En WhatsApp pasaba muchísimo. Yo era el chivo expiatorio de mi curso, o sea, literalmente, no sé, tiraron un petardo, el director se enteró, era mi culpa, y yo tipo,
yo no estaba cuando tiraron el petardo, yo estaba en el baño, no me enteré qué pasó, no sé quién fue. Entonces esas cuestiones que si no los paran desde el primer momento, no se frena. Y hoy en día es muy violento, no es solamente un comentario de tu cuerpo, hay mucha violencia por atrás. No sé si vos como desde tu área, ¿cómo lo ves? Más que nada que tu área es literalmente ver cómo eso afecta en el desarrollo también. Las en el consecuencias desarrollo escolar. Claro, como qué emocionales y acciones se psicopedagógicas. podrían como tomar también en base a eso, ¿no? Sí, hay una cuestión que ella comentaba muy, muy interesante en cómo una pequeña acción con la intención de dañar a otro empieza y luego se va aumentando y el nivel de violencia es extrema. ¿Sí? Y cuando hablamos de violencia, no tan solo decimos la violencia verbal, la violencia física, la violencia digital, la violencia psicológica, digo, son muchas violencias que afectan el bienestar, el desarrollo, el desempeño académico, educativo de los chicos. Pero hay algo que me parece importante remarcar. Cuando los adultos, los docentes y ustedes también, cuando planteamos que existe una relación de violencia entre una niña, niño y entre los adolescentes, pensamos rápidamente todos en la víctima, en cómo protegemos, cómo la identificamos y cómo evitamos que... Pero nos cuesta mucho pensar que ese chico que está ejerciendo violencia es nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro estudiante, nuestro vecino. No está en una isla, no está conviviendo con nosotros. Y algo que nos cuesta mucho es pensar, lo vemos como si fuera un extraterrestre diciendo, no, el victimario, no, está con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos identificar que ese chico está ejerciendo algún tipo de violencia? Y como bien decías vos, ¿por qué? ¿Qué lo lleva? O sea, algo le está pasando a ese chico, que también está creciendo igual que el otro chico, que también está tratando de sobrevivir en esta sociedad compleja, difícil en algún sentido, linda también, para no ser pesimista, pero otra cuestión también que ella traía es cómo intervienen los docentes, las instituciones. Dos recomendaciones rápidas, una institución debería tener al menos dos condiciones. Una, para que los chicos que son víctimas o se sienten víctimas puedan tener un espacio de escucha, de contención. Y por otro lado, los chicos que están siendo aliados, cómplices, públicos, que está viendo lo que está pasando, que puedan tener espacios anónimos, seguros, donde puedan decir, profesora, maestra, directora, lo están golpeando, le están haciendo, este video se está difundiendo, María está en este grado, digo, para que puedan denunciar, cosa que los adultos puedan visibilizar estas situaciones e intervenir. Pero si las instituciones no tienen esos espacios claros, difícilmente vamos a poder abordarlo, ¿no? Como también la cuestión de identificar, no para cercenar o decir, fuiste vos, sino como esto de decir que hay del otro lado, no, hay dos personas al fin y al cabo, y un tercero que es el que interviene. Que acá es muy interesante lo que dicen, también los comentarios, que por ejemplo el que pone me gusta a una publicación agresiva, termina siendo también parte de esto como el tercero que tal vez ve y dice, hago la vista gorda, ¿no? Y ustedes que son especialistas en protección digital, también esto, ¿no? ¿Cómo se lo puede abordar? Porque tal vez, yo por ejemplo en mi colegio teníamos un caso, bueno, la verdad que muy, muy fuerte, de una chica que, se había suicidado y, bueno, habían sacado una foto, en el momento del hecho. Y lo habían hecho en sticker y había quedado como una joda, como esto de humor negro, y lo habían difundido. Y desde la institución nosotros fuimos a hablar diciendo, esto mira lo que está pasando, al fin y al cabo una persona que la conocíamos ahí de mi pueblo y todo. Y el colegio lo que hizo, también como decía un poco Cata, lavarse las manos y decir, bueno, siempre son los mismos de siempre, ya está, como que no tienen remedio. Y bueno, no podemos intervenir porque excede de nosotros, porque está en las redes, en el ámbito de lo virtual. Eso que las redes no se meten. Exactamente, entonces como también de esto, no sé si habrá como alguna conexión o algo que nos puedan como desburrar, por así decirlo, o explicarnos de esto, ¿no? De cómo se puede intervenir también desde lo digital, ¿no? Que están también en las aulas con el celular, o sea, está muy presente la digitalización justamente en los colegios y demás, ¿no? Y en la vida en sí. Sí, a mí me parece que lo importante es hablar sobre el tema, hablar. Muchas veces dijimos que escuchamos comentarios de, bueno, es cosa de chicos, o no pasa nada, o no es tan grave, o ya va a pasar.
Bueno, todo eso es lo que no hay que hacer. Y hay que crear espacios de, como decía Romy, de escucha activa, donde yo siento a cualquiera de los que está pasando, formando parte de ese grupo, que está pasando esa situación de bullying o de ciberbullying, y lo escucho de forma activa, o sea, con todos mis sentidos. Pongo el foco, pongo todos mis sentidos ahí y te escucho. No estoy con el cero entre medio, ni estoy haciendo otra cosa, no, estoy escuchando atentamente porque cada cosa que cuenta ese chico o chica es importante. Después es también súper importante validar lo que el otro está sintiendo, lo que le está pasando, que pueda hablar, que pueda contar y que se pueda sentir contenido, cualquiera sea el integrante del grupo que quiera contarlo. Es importante validarle lo que siente, porque solemos hacer eso, decir, no, pero no pasa nada, no es tan grave o es cosa de chicos. No, bueno, validemos, porque si validamos lo que el otro siente, va a haber una apertura, entonces va a querer contar más y se va a abrir la posibilidad de encontrar una solución. Creo que eso es clave, como la escucha activa, la validación. ¿Qué más, Romy? Sí, también agregarle, la Organización Mundial de la Salud ya hace muchos años viene planteando habilidades para la vida, algunas las comentó Flavia, de fomentar la empatía, esta posibilidad de ponernos en el lugar del otro, de generar mejores instancias de comunicación. Fíjense que cuando hay algún conflicto y se expresa una relación de violencia, generalmente es porque lo que falló y no estuvo presente fue la palabra. No porque me miró mal, ella cree esto, yo dijo esto. Hay como malos entendidos porque nos cuesta mucho comunicarnos. Y hoy que mandamos un meme, un mensajito, ni siquiera queremos hablar por teléfono. La generación de los 30 y 40 ya muy poco hablamos por teléfono, salvo cuestiones muy urgentes. Y digo, hay distintas formas de comunicarse, pero digo, es muy importante ponerlo en palabra, plantear el gran sentido de realidad que tiene lo digital. Lo que yo haga, el me gusta, el comparto tal video, me causa risa ver un video donde se está suicidando a alguien y yo pongo, me divierte, digo, pensemos y transmitamos que toda acción en lo digital tiene una cuota de responsabilidad, tiene consecuencias, porque es real, ¿sí? Más allá de que hoy no tengamos cuestiones legales fuertes, más allá de eso, necesitamos ciudadanos digitales que sean críticos, que no crean todo lo que ven, pero sí que entiendan que parte de lo digital es real, un sentido de responsabilidad y también participativo, y ustedes lo están haciendo, digo, que utilicen lo digital, la conectividad, para promover buenas ideas, para prevenir problemáticas de violencia, para promocionar sus propios derechos. Digo, ese también es la cara importante de lo digital, del lado más productivo, innovador, que la idea es que lo utilicemos de ese lado. Que no queda como en un mundo inteligible, ¿no? Sí. Claro, y esto que vos decías de qué hacemos cuando se pasa ya a la parte digital. Bueno, es parte de lo mismo, porque en realidad es un continuo. Hay un informe que todos los años hace UNICEF, que se llama Kids Online, que estuvimos investigando ahí, leyendo con Romy, para escribir unas guías de cibercrianza que va a alargar la Defensoría. Y ese informe dice que un 47% de chicos y chicas sufren maltrato de forma presencial por parte de sus compañeros de escuela. Y un 21% de chicos y chicas sufre ese maltrato escolar de forma online. O sea que seguimos viendo que lo puntual o la mayor cantidad de maltrato se da cara a cara, se da de forma personal. Y solamente un 50% de esos chicos y chicas que están sufriendo el acoso de forma presencial, después se les pasa a la parte virtual. O sea, es un continuo. Empieza de forma presencial y sigue en las redes, pero no se da a la inversa, ¿no? Yo tengo una pregunta que es, porque por ejemplo, estamos hablando mucho del momento que está ocurriendo el bullying o de cómo abordan las instituciones, pero del después, ¿no? Cómo tanto víctima, victimario, como las personas que fueron testigos de esto, cómo lo afrontan en su día a día. Y de vuelta, perdón que yo por ahí pongo mucho de personal, pero es mi experiencia y creo que vale la pena mencionar una experiencia porque por ahí salís del colegio y te dicen, bueno, ya está, ya pasó, no lo hables más. No, lo quiero hablar porque me sana a mí y puede ayudar a alguien que lo está sufriendo hoy en día a poder enfrentar esa situación. Yo durante toda mi vida tuve un cuerpo muy distinto a mis compañeras, mi familia, en todo, y nunca me molestó. Pero cuando pasó toda esta situación en 2023,
me empecé a preguntar por qué tenía un cuerpo distinto, me empezó a afectar ir a comprar ropa y nunca me había pasado. Emocionalmente eso es algo que lo arrastro hasta un poco hoy en día, ¿no? Y es algo que me afectó desde el 2023. Y por ahí no se habla tanto de eso, se piensa que queda en el colegio o donde sea que haya ocurrido esa situación, cuando en realidad se extiende en cómo yo hoy me relaciono con mis compañeros de la facultad, que los conocí después de esos hechos, se extiende a cómo yo me puedo comunicar y hablar con distintas personas que conozco, cómo percibo que la gente me percibe a mí, y también estas personas que hacen bullying o generan estas situaciones de acoso, cómo después de eso logran o salir o quedarse en ese círculo. Yo tuve la suerte que me encontré con una de esas personas y me pidió disculpas y me dijo, no era consciente de lo que estaba haciendo, y yo también era una cuestión de o encajaba o era víctima. Y entonces vos decís, hoy en día, esa persona también cómo vive el después, ¿no? En sus emociones y cómo lo transitan. También creo que estaría bueno hablarlo. No sé, digo. Sí, no, es que es bastante complejo porque vos ves como, ay, sí, pedile perdón, pedile disculpas, ese es siempre el rol del adulto, pedile disculpas, perdón, y después vos te vas a tu casa y te quedás con esos comentarios horribles que te dicen, digamos, más allá de que no se borran, más allá, un vaso que se cae y se rompe por más que lo pegues, o sea, es como que va a quedar todo agrietado, me inventé la palabra, pero bueno, digamos, o sea, las marcas quedan y bueno, nada, acá por ejemplo en el chat están preguntando mucho con todo esto que decía recién Romy, bueno, también poner todas esas imágenes que son creadas con inteligencia artificial, que bueno, que también llegan a todas estas lagunas jurídicas que vemos, donde es bullying, ciberbullying, violencia, bueno, volvemos al término de los conceptos, digamos, o sea, entender que el bullying, el ciberbullying es violencia, entonces saber eso, y bueno, y el rol de los adultos, que bueno, que ya medio que lo hablamos bastante, que esto que bueno, que a veces se deja bajo un cajón con llave y que después pasan desgracias y ahí dicen, acá no pasó nada. Que bueno, también esto del tabú de cómo hablar el tema del suicidio o de las consecuencias, la última consecuencia más grave, que bueno, que no sabemos nosotros cómo abordar el tema. Pensábamos hacer un programa especial, pero bueno, creemos que no tenemos el rol de poder hablarlo tanto, pero bueno, que ahora que tenemos profesionales nos gustaría también que aborden un poquito esas cuestiones. Sí, ahí para agregar un poco a cómo pensamos sobre todo esta relación de violencia a través de las redes sociales, tenemos que pensar también que, como ella decía, cualquier acción a corto y a mediano plazo genera un impacto en la identidad del adolescente, en el autoestima, en su imagen corporal, en cómo se relaciona con los demás. Digo, es muy importante pensarlo, ¿no? Y en relación al ciberbullying hay dos conceptos que hoy los tenemos que mencionar, que tienen que ver que cuando un chico decide hostigar, humillar, maltratar a un otro, también está presente, y vos lo mencionabas, la discriminación, ¿no? Esto que vos tenés diferente a mí no vale nada o vale poco, y yo lo voy a mencionar como algo, lo voy a marcar como algo negativo que no tiene valor. Y a esto le sumamos algo peor que tiene que ver con los discursos del odio. Es no tan solo que te marco lo diferente, sino que te deseo todo lo peor, que ni siquiera lo podemos reproducir porque es tan violento todo, ¿sí? Entonces digo, estamos pensando que hoy, sobre todo los grupos más minoritarios, mujeres, personas que no seamos blancas, ni hablar personas de la comunidad de la diversidad sexual, digo, todos esos grupos sociales más vulnerables, hoy, e incluso con todo el contexto social, cultural y económico a nivel nacional, pareciera que está permitido violentarlos en todas las formas, ¿no? De ahí la importancia de reivindicar que todas las personas tenemos derechos y en este caso focalizarnos, ¿no?, en las niñas, niños y adolescentes que están creciendo, que están en desarrollo y que tienen que vivir sin violencia lo mejor posible y sin estar viviendo todas estas consecuencias que ella mencionaba. A mí me llamó la atención, Cata, que dijeras, yo tenía un cuerpo distinto a todos.
Y en realidad todos los cuerpos son distintos, ¿no? Entonces pasa por lo que dice Romy, educar en la diversidad. Es clave educar en que en realidad todos los cuerpos son distintos y todos tenemos ideas distintas, pensamientos distintos, experiencias ¿Sabes distintas. qué es lo peor? Yo todo el tiempo todos los cuerpos son distintos, pero aún así yo misma digo, mi cuerpo es distinto, es como, Claro. vamos mentalizando distinto, Cata un poco, pero Bueno, sí. pero venimos como de ese otro mensaje, de ese mensaje de la hegemonía, de lo que vemos en redes, que es todo perfecto, ese efecto Pinterest, todo lindo, perfecto, hegemónico, divino, y que pareciera que ahí hay que ir, eso hay que conseguir. Eso nos muestran las redes todo el tiempo. Entonces es difícil meter la realidad, decir, no, esto no es real, lo real es la diversidad. Salís al mundo y ves cosas distintas y variadas. Quedé loca. Sí, También el tema es también que... el tema de la diversidad, ¿no? En esto, y por ejemplo la cuestión del Pinterest, por una parte como está el Pinterest con todo lo lindo y lo rosa, y por el otro lado los comentarios de odio en esa Claro. publicación, ¿no? Como hace como ese contraste. Claro. Y también esto de la diversidad, y como hablaba Cata, todo, y también con respecto a lo del odio, cómo a lo distinto lo tachamos como eso, como algo distinto, como algo que hay que eliminarlo, por así decirlo, o señalarlo justamente, ¿no? Y más como también vos nombrabas, Romy, en este contexto, como también se lo ataca a un otro, ya sea por ser distinto, forma física, pensar distinto, tener una ideología distinta, y bueno, está arraigado con el pensamiento y demás, que también es importante esto de poder como cosechar y fomentar la empatía y que del otro lado hay un otro que sea victimario y demás, pero que no justifica tales las acciones y el daño, pero que se puede revertir o en realidad tal es poder sanar o mejorarlo para irse una disculpa, no decir, che, no te puedo, por ejemplo, en el caso tuyo, Cata, y gracias por compartirlo, desde la experiencia, ¿no? De lo vivencial, decir, che, te pido disculpas. Lamentablemente no te voy a poder revertir, tal vez que el día de hoy tengas inseguridad y demás, pero poder también hacer cargo, ¿no? De los derechos que tenemos y las obligaciones también en este caso, ¿no? De pedir disculpas de las acciones. Es que eso, ¿no? También un poco el dejar de inventarse un poco esos enemigos falsos que estamos acostumbrados a hacernos desde las redes hasta en el día a día de me miró mal o no me gusta la pollera que estoy usando y vos decís, te estás inventando un problema y te estás inventando un enemigo, alguien con quien enfrentarte todo el tiempo. Y yo siempre, incluso hasta cuando salí del secu, fue algo de los que dije... yo no esperaba nunca disculpas, pero sí siempre esperé que se hicieran cargo, y no porque quería que les removiese la mente y todo eso, sino por una cuestión de, yo me tuve que hacer cargo de enfrentar un año, de poder decir, bueno, me tengo que sanar a mí misma, replantearme cómo yo existo, cómo yo voy a seguir existiendo después de esto y cómo en el día a día también me tengo que acostumbrar a estar cansada mentalmente todo el tiempo, llegar a mi casa y dormir horas porque no tenía energía, e incluso una experiencia... Después de eso fue que en un periodo del año yo me desmayé porque mi cabeza no daba más y yo estuve internada todo porque me desmayaba del estrés que tenía. Entonces fue afrontar todo eso, yo quería que ellos puedan tener ese proceso que yo tuve de reinventarme y también de poder sanarme, que ellos también puedan replantearse el rol que tuvieron y que simplemente sean conscientes de lo que hicieron. Si me pedían disculpas o no, a mí me da igual, yo esperaba no verlos, un día me lo crucé y me pidieron disculpas. Pero que ellos puedan hacer ese proceso porque también lo sana. Creo que lo sana y le saca el odio y también demuestra esto de que estamos todavía en edades que podemos construir algo mejor y que podemos seguir transformándonos a nosotros en mejores personas, mejores ciudadanos, desde que empezamos a empatizar y entender que todo el mundo está existiendo con sus propios problemas, con sus propias realidades y que cada uno existe distinto, ¿no? Y que no tenemos que vivir todos en una misma línea y caminar todos rectos, que alguno un día se va a enchuecar y que se enchueque no lo hace distinto y no lo hace mal y no lo hace un enemigo de nosotros tampoco. Sí. No, tal cual. Además, eso... Tipo, para la víctima sería, para el victimario, digamos, este agresor que entienda eso al otro, pero también pasa, y está bueno acompañar a todos los niños y adolescentes que entiendan que no deben cambiar su forma de ser, su apariencia ni nada por querer encajar en un grupo. O sea, pasa mucho, yo tengo una hermana muy chica y me llegan comentarios a la distancia porque es de mi pueblo donde yo era, y escuchar no sobre ella, sino también sobre compañeras que bueno, hay muchos problemas que cada vez más nuevos, que encima comentarios que yo cuando era adolescente, o sea, en el 2022 merecé, ponerle en el 2020, yo no escuchaba, o sea, cada vez más figuras nuevas, cada vez más cosas nuevas, y bueno, que incitan a la discriminación, a la exclusión, y también a que las víctimas cambien y se anden intentando hacerlo para incluirse y para no quedar afuera de los grupos. Sí, aunque
es como parte de la adolescencia eso de tratar de sentirme parte, de construir mi identidad separándome de los adultos que me rodean y de pertenecer a un grupo. Entonces es como muy normal tratar de qué tengo que cambiar para poder encajar. Están buscando encajar, están buscando cuál es su grupo, a dónde pertenezco. Pero sí, es importante... hacerlo sanamente. Sí, y rescatar lo que es mío, ¿no? Bueno, esto me caracteriza a mí, esto me gusta a mí. Y no lo voy a cambiar para entrar en ningún lado. Pero bueno, es difícil. También esto que nombraba Cata y esto, ¿no?, del encajar y la cuestión lineal, ¿no? Que en un punto se nos impone en la sociedad lo lineal, lo hegemónico, el estereotipo, lo que hay que seguir o el deber ser, que también mientras no le hagas daño justamente a un otro, tendría que ser, y se está también gestando, y hay también muchos avances y conquistas, pero bueno, por supuesto también está muy presente el tema de los discursos de odio y de algunos retrocesos también, por todo también el contexto, esto de poder crecer también y promover la infancia y la adolescencia en contextos de diversidad sanos, de empatía. No es una cuestión de Pinterest o de cuestión de mundo rosa y demás, pero sí una cuestión de amor propio, no amarillista, sino realmente sentido, de espacios de diálogo, de escucha, de contención, y que del otro lado sepan que no están solos, ni solas, ni soles, y que también eso existe en ese grupo de contención o gente dispuesta a escuchar, ya sea, por ejemplo, en este espacio, de decir, bueno, nos sentemos a hablar de temas que nos incomoden o que nos atraviesan como jóvenes, también, bueno, ahí en los comentarios, en todo, y también usar las redes eso responsablemente, y también me parece muy interesante este concepto, Romy, de ciudadanos digitales, ¿no? Que tal es... acá no se puede leer el comentario, como para introducir en este tema, en respuestas que nos habían dado en las redes, habían puesto, por ejemplo, entre el bullying y el ciberbullying, un comentario que dice, perdón la palabra, cagón que no da la cara, en este caso, ¿no? Que lo da a través de la pantalla, ¿no? También tomar la responsabilidad de que el otro lado, también de la pantalla, hay una otra persona, y seguimos siendo esto, ¿no? Ciudadanos, un usuario, un hater, exactamente. Seguimos siendo un usuario, un usuario y un ciudadano del otro lado, y que por más que estemos a través de una pantalla y en algo que sea más inteligible, seguimos teniendo responsabilidades, ¿no? También, y derechos, de esa otra parte. Y que el daño que causas diciendo eso a través de una pantalla es el mismo que si lo dijeras cara a cara, ¿no? Claro. Porque pareciera que se minimiza el daño, como que hay un falso alejamiento, y en realidad pasa lo mismo, el daño es igual. Y otra cosa que quería decir respecto a los discursos de odio, que muchas veces se justifican con la libertad de expresión, ¿no? Como, bueno, pero yo puedo decir todo lo que pienso y lo que quiero y lo que me parece porque me ampara la libertad de expresión. Y justamente los discursos de odio son el límite a la libertad de expresión. O sea, funcionan de ese modo. No puedo hacer discurso de odio amparándome en libertad de expresión porque funciona al revés. Claro. Y otra cosa que también se suele utilizar es decir, bueno, pero es chiste, es humor, es broma, ¿no? En ese discurso de odio. No, es un chiste. Las características del chiste y del humor tienen que ver con que todos los que participan la pasan bien. Ahí sí, es humor, ahí sí es chiste, ahí es broma. Sí, dentro de los que están participando alguien no la pasa bien, bueno, deja de ser broma, deja de ser humor. Totalmente. También eso del consentimiento, ¿no? Lo importante también, bueno, ya se nos está acabando el programa, pero bueno, da para seguir hablando, de verdad que bueno, súper agradecidos de que estén acá, y para yo la verdad que súper enriquecida como siempre en este espacio, y también, bueno, un tema... También comparejarlo ahí en el tintero, el tema de la difusión de imágenes o contenido que uno no consiente, ¿no? En este caso también cómo juega este papel en las redes, y también, bueno, en la vida real, ¿no? También eso muy, muy importante, esto del consentimiento, y que todas las partes tienen que estar en sanidad, de acuerdo y bien, ¿no? En ese límite, así, bueno, muchas gracias. Sí. Yo me gustaría que den un cierre mínimo de 1 minuto cada una, si puede ser, de esta experiencia, y que, bueno, de sus talleres y de su día a día. Un mensaje que quieren dar también para el otro lado, para la audiencia. No sé si... Sí, no, bueno, agregar una cuestión simple de una forma de violencia es excluir. Entonces tratemos de incluir al otro, al diferente. Digo, eso me parece como muy importante, y mi último mensaje es seguir promoviendo estos espacios de escucha, de encuentro, de promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales. Muchas gracias. Y yo agrego algo a lo del consentimiento, que es que el consentimiento siempre tiene que ser libre, que tiene que ser expreso y que se puede retirar. Yo te dije que sí, después me arrepentí y te digo que no, eso vale. Así que agregar eso y nada, agradecer por la invitación y que sigan estos espacios para hablar de estos temas. Bueno, muchísimas gracias. Sí, nada, como cierre esto de siéntanse libres de poder hablar, pedir ayuda y saber que se pueden transformar desde el lado que estén, desde ya sea primero desde lo digital o desde lo presencial, cualquier lado, pueden transformar y pueden siempre ser un poco mejor. Y también sepan que poder hablar todas estas cosas
los sana y que nada, que sigan transformando el mundo, o sea, sigan siendo ustedes, sigan siendo distintos si quieren usar esa palabra, sigan siendo normales si quieren usar esa palabra, no dañen al resto, sean felices y que la vida del resto sea parte de, es distinto y es otro y es su vida. Y que no busquen criminalizar ni lastimar por eso, nada más. ¿Algún taller con el que estén trabajando ahora? Sí, damos un taller que es de protección digital, que lo damos en las escuelas de toda la provincia, primaria y secundaria, y que tratamos todos los temas que tienen que ver con los entornos digitales. Y quería sumar una cosa a lo que dijo Cata, que es re importante encontrar una red de contención. Eso lo hablamos mucho en los talleres, que es muy importante saber cuál es mi red de contención, que todos lo puedan identificar, a dónde recurro, con quién hablo si me pasa algo que me está haciendo daño, porque la red te salva. Sí, y también que un poco estas instancias del bullying o el acoso, también a veces te alejan de eso, porque en mi caso yo llegaba muy cansada y decía, bueno, no voy a ir a la actividad de la DF, no voy a ir, yo dejé vóley, por ejemplo, no voy a ir a vóley, no, me quedo en mi casa. Y bueno, se termina achicando y no, necesitas esos espacios, no es lo último que vas a ver en tu día del secundario ni donde estés pasando esto, y todos los espacios se cambian, se transforman y la gente no es eterna en la vida tampoco en ese sentido, vas a poder construir relaciones nuevas. Yo me acuerdo que tenía mucho miedo de empezar la facu y estaba todo el tiempo así como, no quiero relacionarme con nadie, voy a hacer la facu virtual, y es como, no, ahora tengo amigos espectaculares que disfruto muchísimo, espacios espectaculares, gente espectacular, los que están acá, los que están del otro lado, que pudimos construir este espacio, realmente los admiro y los adoro, entonces nada, no se queden en eso nada más. Acá también, bueno, justamente en el caso de un ejemplo como Cata, gracias por compartirlo, porque también es algo fácil, pero bueno, lo importante es esto de poder hablarlo y que sabes que tenés este grupo, esta red de contención, que creo que para todos es un espacio, y de que siempre hay un nuevo comienzo, ¿no? Que Sí, empieza todo así, bueno, totalmente. nada, gracias ahí totales por todo ahí, por todo este programa, por todo. Romy, una reflexión final, ¿lo quieres decir algo más? No, agregar un poco esto, ¿no? De la importancia del poder de la palabra. Hablar sana, hablar ayuda a identificar lo que está pasando, a intervenir y a buscar mejores soluciones. Bien, y si es por eso, también les damos una vía para que ustedes puedan, como una línea de asistencia o de centro de ayuda en Instagram, Prevención del Suicidio Córdoba. Digamos, no solamente tiene prevención del suicidio, sino que cualquier tipo de vulnerabilidad o situación que se sienta, se puede entrar a la página del Instagram, Prevención del Suicidio CBA, y ahí, bueno, tiene la línea de asistencia telefónica, mail y, bueno, diferentes guías también, temáticas y de todo para que puedan verlo. Está en el Instagram. Después, los talleres del Va Con Vos, de la Defensoría de Derechos de Niños y Y en Adolescentes. el caso de ustedes, Flavia, ¿se los puede contactar también? Sí, Ahí. a partir de la Defensoría, ¿no? Dentro del programa de protección digital, ahí piden el taller. Genial, bueno, para Bien. Así que, bueno, dejando eso, agradecemos a todos, a toda la audiencia por haber estado presentes. Nos vemos el viernes que viene. El viernes que viene sí tenemos streaming. Antes era cada 15 días, bueno, ahora casi que sí, después. Pero el viernes que viene sí vamos a tener. Y así que los esperamos. Síganos en nuestras redes sociales. Suscríbanse al link de... al canal de YouTube. La producción me distrae, perdón. Y bueno, nada, eso. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao.